guardado en la memoria. La vida es una historia con muchas historias. Eso nos motiva a querer retornar hacia el lugar de los recuerdos. Lo que está guardado en la memoria de estos vecinos que transitaron otros tiempos en este pueblo costero, al borde de esta hermosa bahía. Historias y vivencias de un San Julián de ayer. Lo que está guardado en la memoria. Hoy encontramos puros matorrales y algunas cosas. Una situación que dejó para el recuerdo San Julián, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, esto era muy conocido por todo el mundo como el barrio de Matute. Matute, el nombre de él era Julián Matute, era un español que más o menos, te voy a decir, había nacido al principio entre 1907 y 1908. Eso de unos datos que yo fui recopilando. Y cuando llegó acá, la profesión de él era panadero, pero después era muy buscavidas, trabajó en el puerto, y después, cuando vino a vivir al barrio, que había una casilla, y él después fue agregándole otras de material ligero, pero muy comunes, sí. Y las alquilaba así a gente de muy pocos recursos. Y después otra de las cosas que hizo es arreglar y alquilar bicicletas, ¿no? Las casas de material, vamos a ir caminando. En aquel entonces se traían, como usted dice, desde el material de las chapas, de los viejos combustibles, ¿no? Latas de 20 litros que se abrían y posteriormente, sí, ¿no? Claro, acá había en los años 20, esto es mucho después, pero en los años 20 que estaba la nafta Manantial Rosales, se llamaba, eran latas, me parece que de 18 litros, y esas latas se abrían y con esas latas se hicieron muchas construcciones aquí en el pueblo, algunas bastante bien, que después fueron siendo mejoradas. Este es el predio donde estamos observando acá, donde hay nada más que matorrales, no hay testigos de nada, pero todo nada. La verdad que no quedó nada. Acá, en principio, él hizo edificaciones con esas latas y con chapas viejas de alguna construcción que se había desarmado. Y bueno, armó un barrio que fue famoso en San Julián. Y en él vivía mucha gente humilde. Tal es así que yo me puedo justificar que en 1940 vivía acá el único conocido, el único boliviano que se conocía en el pueblo, y era una persona que se dedicaba, en ese tiempo le llamaban los lustrabotas. Hoy día esa profesión fue desapareciendo porque ya la gente no usa el calzado, el zapato, antes había que ir a trabajar con zapatos, con corbata, y eran cosas de... Uno de los tantos oficios perdidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, y los dos hijos que él tenía también salían con su cajoncito y se paraban en la esquina de Casa Lara, en el Sport, andaban por distintos lugares, ¿no? Era muy importante porque hoy que tenemos mucha gente que vino de Bolivia, que sepa que había el apellido de él, yo no sé si el apellido nombre era a ver si me acuerdo, porque él tenía un nombre muy especial. Mira, se me borró en este momento, pero lo voy a recordar. Sí, seguramente que lo vamos a recordar. Sí. Las viviendas se sumaron una tras otra, muchos inmigrantes en la época donde hubo mucho trabajo, llegaron a la década del 50 a establecerse acá, sobre todo inmigrantes chilenos que, llegaban con la familia, se establecían y
era muy, digamos, barato. Hasta casi una villa se constituyó, lo que hoy se denomina, ¿no? Sí. Te voy a decir primero, ahora que me acordé el nombre, Bolívar Aparicio. O Aparicio Bolívar era el nombre del primer boliviano que conocimos acá con sus 2 hijos. Sí, realmente, bueno, en este barrio vivió la gente más humilde, gente que trabajaba en el puerto, porque Matute también, si bien su profesión era panadero, después, viste, no sé, por esas cosas que hay gente que le gusta otra vida, sí. Se dedicó, bueno, al puerto, trabajó mucho en el puerto, fue uno de los que cargaban y descargaban los barcos en esa época. Imagínate vos que estamos hablando, yo te estoy hablando de más o menos del año fines del 30, principios de 40, que es donde estaba instalado acá Matute. ¿De qué origen era Matute? Él era español. Español. Era español, yo no sé de qué parte de España. Sé que había nacido a principios, entre 1907 y 1000, porque tenía, en el año 40, según un registro que hay, él tenía 33 años, así que hay que sacar. Así que es de 1907. Más o menos. Y después, bueno, era muy emprendedor y con el alquiler de bicicletas y arreglaba también, y él vivía, muy humilde, pero vivía. Y era conocido por todo el mundo, la verdad, por todo San Julián. Esto fue una época que el que hablaba del barrio Matute todos lo conocía. ¿No es cierto? Es una lástima que no haya quedado nada en pie, pero bueno, porque en un momento dado, cuando los gobiernos vieron que era necesidad que la gente viva mejor, hicieron los medios caños. Yo no sé si vos alcanzaste a conocer. Sí. Y le dieron acá varios, y Matute instaló y también los alquilaba, ¿no es cierto? Él los pedía en nombre de alguno, pero él siempre cobraba su alquiler, pero era una buena persona, aparte, bueno, un buscavida. Un buscavida. Como había muchos, ¿no? Sí, sí. Eso de las bicicletas, probablemente muchas generaciones se fluctuaron lo que es la bicicleta, el alquiler por hora, por día, ¿no? Sí, por supuesto, porque tampoco había posibilidades de que todos tuvieran bicicleta. No era tan fácil en los años 30, 40 tener una bicicleta. Yo te digo porque uno lo vivió en carne propia. Yo la primera bicicleta que tuve fue una bicicleta usada que la compartía con mi hermano, pero bueno, eran todos así y muchas veces llegabas a tener que arreglarla y Matute era el único que se daba maña para eso, en esa época, ¿viste? Después todo fue cambiando, pero es bueno que se recuerde los inicios de mucha gente, que ya te digo, como es el boliviano, hay otros de otras nacionalidades, porque acá, bueno, no nos engañemos, San Julián estaba poblado por extranjeros, ¿no es cierto? Tal es así que vos tenés que los españoles habían copado una gran parte, eran un gran número, y hicieron muchas obras, que obras grandes, ya eso lo podemos hablar en cualquier momento, pero hay un señor Sabino Riera que hizo él, porque era constructor, el Hotel Colón, pero no es el Colón de hoy, sino el Hotel Colón que era donde después fue el Hotel Águila, que ahora se convirtió en oficinas y otras cosas. Y ese hombre hizo la Feria Franca también. Por eso que venían, recordando a Matute como panadero, podemos recordar a toda esta gente que venía con oficios y sabían trabajar. Fíjate los edificios. Ayer pasamos por un edificio, ayer en la anterior entrevista, que no lo mencionamos, que es el que está frente al banco, que ahí funcionó también en los años 40 el colegio
Escuela 4, en una parte de la Escuela 4. Ese edificio también fue hecho con toda una estructura de material que, si lo comparamos con lo que era esto, Sí. vos fíjate que ese edificio no tiene rajaduras, así tampoco la tiene el Cine Thalía. Eran obras muy bien hechas y el edificio que está ahí frente al banco es de material concreto con hierro. Igual debe ser el Thalía. Thalía, bueno, vos fijate que las paredes no se rajan, no hay problema. Pero bueno, estamos hablando de otro, del principio, de cómo se vivía acá, y con unos climas que nada que ver con los actuales, ¿no es cierto? Cuando uno llegaba a esta bajada, porque es una pequeña bajada, era todo ripio, y cuando llegaba el invierno prácticamente se bajaban en trineo, se jugaba mucho. Se aprovechaba. Sí. Se aprovechaban los inviernos para los chicos jugaban. Era un juego que a la vez era una diversión, pero muy grande, porque no nos olvidemos que tampoco había grandes posibilidades de otras cosas, ¿no es cierto? Cuando escaseaba todo y no teníamos posibilidades acá. Por ejemplo, las lagunas, cuando se formaba una laguna, con latas de aceite, había una lata de aceite que podía ser de 5 litros y otra de 2 litros. Y con la de 5 uno se sentaba y con un alambre la unía a la de 2, donde apoyaba los pies y lo giraba y lo mantenía. Y después se hacían los pinches, Claro. con la escoba y clavos, para avanzar, ¿no es cierto? Eso, bueno, es bueno recordar, pero uno mezcla las cosas. Pero bueno, tenemos que volver a la realidad, a lo que era esto. Como el barrio de Matute, existían muchos lugares donde vivía la gente muy humildemente en viviendas muy humildes. Seguro. Y bueno, pero es bueno recordarla, porque esa es la gente que realmente le debemos nosotros el San Julián que fuimos consiguiendo de a poco. Costa Deportes, Avenida San Martín 1357, teléfono 02962 452 992. Lo más completo de indumentaria deportiva: Adidas, Reebok, Salomon, Merrell, Converse. Costa Deportes. Panadería La Pancha. Tortas, masas, facturas, prepizzas, sándwiches. La panadería tradicional de San Julián. Panadería La Pancha. En Beruti 94. Teléfono 45 22 37. Panadería La Pancha. Avanzamos un poquito para este sector, porque este otro sector histórico de San Julián, donde tenemos, un antiguo edificio de espectáculo, un prostíbulo, el Hotel 1 de Mayo, también creado en esta distancia donde estamos avanzando sobre la calle Colón, que tuvo su historia aquí casi en la periferia, porque cuando uno recuerda que San Julián tenía las casas de espectáculos de esta naturaleza, estaban un poquito a la orilla, por eso se quedó todo eso, ¿no? Sí, por supuesto. Acá, tenías lo que llamaban Las Vegas, Sí. Y después era una casa de tolerancia, como también lo fue la que queda casi enfrente. Por ese momento había 2 lugares. Hablá en la época de 40. Yo era un pibe. Pero, mi padre, que trabajaba en la Compañía Argentina del Sur, recorría todos los lugares durante el día haciendo las ventas, que después eran repartidas en vehículos que tenían tanto la Argensur como la Anónima, y él levantaba los pedidos. Y acá había muchas anécdotas, porque me acuerdo que una vez me contaba Michudis que Cocho, gran persona, es bueno recordarlo,
Él también le vendía a las chicas que trabajaban acá, y en el invierno le pedían, porque escaseaba el queroseno, se daban de 5 litros, y a él le pedían que les acerque algún bidón con queroseno, y le daban la plata y eso, y bueno, él les había conseguido un día y fue detenido momentáneamente en la comisaría por acaparador, cuando en realidad era porque las mujeres que trabajaban acá, cada una tenía su habitación y su calentador de queroseno. Claro. Y bueno, eran cosas normales, pero la escasez de combustible en un tiempo fue grave, porque no había otra forma de calefaccionar. Los viejos primos, los viejos... Sí, sí. Y después sí estuvo la fogata, los primos y los de las estufitas a vela, claro, que también tenían, había de 6 y de 8 velas, que eran a presión, y se encendían las velas, y bueno, y eso daba mucho calor, y era peligroso. A raíz de eso, hubo varios siniestros acá, grandes. Hubo siniestros, sí. Y el fallecimiento también viste, por la falta de aire, yo creo que fue de alguna, que no quiero recordar nombres porque hay familias, pero en Río Gallegos fallecieron muchachos y chicas de familias del lugar, de San Julián, que eran, esas cosas que la calefacción era importante. Vos imaginate que un invierno con 10, 15 grados bajo cero. Eran inviernos rigurosos, convengamos. Sí. Vos tenías que, por ejemplo, el puerto, acá en 1943, el puerto estaba con grandes planchones de escarcha, pero toda la bahía, ¿no? El puerto. Y en 1943, creo que fue un 11 de marzo, no estoy seguro bien la fecha, murieron, me parece que eran 3 los arrieros que murieron llevando hacienda para el frigorífico en la pampa de la compañía, que en un mes de marzo, estamos hablando, mirá el frío que hacía en esa época en cualquier momento. Y qué largo invierno, ¿no? Sí, los inviernos eran más largos. La escuela también, los que íbamos al colegio teníamos que llevarnos unos palitos de leña, porque había una pequeña estufita donde se colaboraba para que haya un poquito de calor, pero no era gran cosa, no te salvaba nada. Pero yo creo que esa época es una época que debemos recordar para saber cómo estamos, ¿no es cierto? Recordar el pasado para crear el presente y que la gente conozca por qué, cómo llegamos a través del tiempo, del progreso, ¿no? Sí, fíjate vos que todo esto, mirá, toda la historia de antes, donde se tenían que hacer las cosas con problemas sin energía eléctrica, a la noche, por ejemplo, sin calefacción, bueno, por supuesto, y después escaseaba todo, ni la bolsita de nylon se conocía. Claro. Se producía menos basura en proporción, porque no existían ni los yogures, hoy todo es claro, mucho más el medio ambiente. Avanzamos un poquito más porque estamos cerquita, ya lo vienen a buscar, de 2 lugares, decíamos el 1 de mayo, Las Vegas, y allá estamos observando el viejo tropezón, ¿no? De Millaqueo, ¿no? Sí, Millaqueo fue uno de los últimos. Yo no recuerdo quién estaba antes, porque en realidad yo tengo muchos antecedentes que fui guardando, pero porque siempre me gustó lo que era mi pueblo antes, ¿no es cierto? Y como yo siempre viví y me conocían todo el mundo, en ese tiempo éramos muchos menos, o sea que nos conocíamos todos. Así que vos imaginate que
si le habré hecho mandados a alguna gente o no, pues te mandaban a comprar algo y vos ibas con gusto, siempre te daban una propina. ¿Existía la propina? Sí. Y vos tenés todo esto que se fue haciendo, que fue mejorando para bien, y también es bueno que la juventud y la gente que viene de otros lugares, que a algunos le puede interesar la historia, porque estos pueblos no nacieron así, como decir, de la noche a la mañana. Claro, no nacieron por generación espontánea para nada, fue claro. un esfuerzo, un trabajo, generaciones de sacrificio. Y aparte te digo, en la vida todos somos necesarios. Los buenos, los malos, y todos somos necesarios, porque los buenos, para que no sean el ejemplo, para demostrar que no hay que ser de esa forma, siempre que reciban la justicia como corresponde, y bueno, y los demás, que pueden dar su ejemplo también de vida, que se puede vivir sin grandes capitales, ni ser millonario para poder vivir feliz, ¿no es cierto? Uno le decía lo mejor a la juventud, pero vos tenés que a veces no es posible o no se los ayuda como habría que hacerlo. Pero bueno, esto que estás haciendo es una pequeña contribución para que la gente, la de nuestro pueblo y también los que hoy se han venido y para quedarse, que conozcan un poquito de lo que le podemos aportar nosotros. Seguramente una historia de vida que generaciones que vienen seguramente van a tomar la posta de recordar la historia, de dónde venimos, cómo somos y a dónde vamos. El progreso nos llevó a muchas cosas, recién recordamos todo de ripio, a veces si vereda no teníamos, los inviernos eran largos, oficios que se perdieron, barrios que no existen, un montón de cosas que un San Julián fue realmente verdadero, porque de alguna manera ustedes escuchan y hay grandes villas, asentamientos que de alguna manera en grandes ciudades se ven, y acá hubo pequeños asentamientos como el que recordamos anteriormente, el barrio Matute, que fue una conformación de inmigrantes y que también llevó a esta situación, después superada obviamente con la institucionalización de la provincia, con la municipalización de San Julián, se fueron dando pautas y un orden jurídico y legal que, bueno, hoy vemos los famosos barrios, porque después vamos a charlar los otros barrios, Güemes, que se construyó con una gran cantidad de chilenos que con la solidaridad, las famosas mingas que se hacían. Sí. Yo sabía, le llamaban mingas, claro, porque se ayudaban, colaboraban unos con otros y en un fin de semana ayudaban a levantarse sus viviendas. Y eso es importante. Hoy día creo que lo están haciendo parte de los bolivianos. Claro, exactamente. Y bueno, y en buena hora, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hace que se progrese también. La gente que ha venido acá es gente de trabajo. No han llegado así, grandes capitales no van a venir porque los ponen en otros lados y bueno, pero nosotros acá, si vos respondés, yo tenía una historia linda, no me acuerdo si era Vieje o algo así el apellido, de cuando llegaron acá, pero en 1890 y tuvieron un encontronazo con los indios. Eran 5 hermanos que vinieron de Malvinas, después trabajaron con los Patterson y a 2 los mataron los indios a traición. Está la historia, me parece que en el libro de San Julián también se puede encontrar. Ese libro está muy bien llevado por Nori, que hay que felicitarla porque y si ahí buscamos vamos a encontrar muchas historias de la gente vieja del pueblo. Hasta aquí terminamos otra historia de vida, otro capítulo más que va encerrando el gran San Julián, que estaba, bueno, en otra época distribuido de esta manera, social, económica, laboralmente, en una situación, bueno, de otros tiempos. Kiko, otra vez más que agradecido, seguramente habrá más notas de otros sectores, de otra actividad. Mira, yo estoy, no sé si lo repetí en algún momento, la mía son etapas de vida, ¿cierto? La mía ya es la última y lo que pueda yo aportar para que se conozca algo de mi pueblo
lo voy a hacer. Tengo apuntes y cosas de los comercios, de todo, aparte de la Anónima de Argensur, porque después había otros comercios más. Minoristas también, ¿no? Minoristas, Claro. sí. Muchos bares, muchos hoteles. Sí, muchos hoteles, porque los boliches, bueno, el boliche se le llamaba aquel lugar, ya en Estados Unidos, se le llama aquel lugar donde se vende bebida y otras cosas, Sí. ¿no es cierto? Y eso le llamaban boliche. Acá teníamos varios boliches, y donde la gente en ese tiempo también consumía bebida por el clima. Porque no era El que mejor. eran bebedores, sino que vos bebías por necesidad a veces. Claro. Y te ibas, por ahí te acostumbrabas, que qué sé yo, algunos, bueno. Pero es lindo que se recuerde todo, porque todo tiene un porqué. Y yo te vuelvo a decir, y todos somos necesarios. Gracias, Kiko. No, al contrario. Costa Deportes, Avenida San Martín 1357, teléfono 02962 452 992. Lo más completo en indumentaria deportiva: Adidas, Reebok, Salomon, Merrell, Converse. Costa Deportes. Panadería La Pancha. Tortas, masas, facturas, prepizzas, sándwiches. La panadería tradicional de San Julián. Panadería La Pancha. En Beruti 94. Teléfono 45 22 37. Panadería La Pancha. Acá, en esta calle, que es la calle Roca, venimos caminando una hermosa tarde y nos encontramos con el primer edificio que de alguna manera simbolizó, ¿no?, lo que es la comunicación. Sí, supuestamente en este edificio funcionó la primer telefónica que fue fundada por la Anónima, que trajo gente de Punta Arenas, que es la que hizo todo el armado y preparó acá gente para poder trabajar, o sea, especializó gente como para que trabajen en la comunicación. En ese tiempo, bueno, el teléfono se sabía que era a base de comunicación por telefonista. Entonces preparó telefonistas que fueron, la primera fue una chica de acá que yo ahora no me voy a acordar el apellido porque es un poco sorpresivo llegar ¿Cecilia acá. no era la primera? Puede ser, sí. Cecilia Alder. Cecilia Alder, puede ser. Y esa, bueno, fue como se inició acá. La telefónica era por cable, o sea, cada teléfono tenía un cable directo y lugar. Imagínate el cablerío que había, aunque no había muchos teléfonos. Pero bueno, esto tiene que haber sido más o menos por... la Anónima vino acá en el 10 o el 12, porque se fundó ya establecida bien, puede ser para esa fecha. Pero en ese tiempo no había muchas viviendas. Y yo después me acuerdo, un tiempo después, porque yo en ese tiempo, bueno, todavía no había nacido, pero me acuerdo después de haber conocido a un hombre que era el que mantenía los cables separados, porque con el viento se juntaban los cables y las conversaciones se mezclaban. Era así el primitivo teléfono que se tuvo en San Julián, la comunicación, ¿no? Un gran aporte de lo que fue la Anónima, en todo el caso, para comunicarse, más allá del servicio prestado para la firma, prestado para la población. Sí, por supuesto, la Anónima, aparte del comercio en general, vino acá y colaboró, así como la Argensur lo hizo con la usina, la Anónima lo hizo con la primer telefónica, que después, bueno, fue creciendo y tuvo su edificio que era de la Anónima también, en la calle Mitre al 100. Y bueno, todo en esto nace, se ve el edificio todavía que se conserva bastante
como puede haber sido esa época, ¿no es cierto? La misma característica de la vivienda. Que bueno, ya lo hablamos en algún momento, que las viviendas eran todas de material ligero, o la mayoría, porque vos ves que las bases, como se ve también acá en el cerco, que se vencen el terreno. Para trabajar con cemento había que tener mucho cuidado. En ese tiempo no escaseaba hierro también, no se podía traer tan fácilmente. Y así fueron construyéndose las primeras viviendas, que igualmente esta representa por la forma que tienen los techos para protegerse por el viento, ¿no? Es una cosa importante que ellos tomaban muy en cuenta los vientos que había acá en la Patagonia. Vamos a hablar de viento, seguimos caminando porque a metros nada más de aquí se construyó una de las primeras serrerías de Puerto San Julián. Estamos caminando sobre la calle Roca, y en la calle Roca en aquel entonces, bueno, como bien lo marca Kiko, poca población, y al principio de la Fundación de San Julián se fue creando servicios como de los troperos, carreros, los que traían la lana de distintos lugares de establecimientos ganaderos, ¿no? Sí, la verdad que bueno, hasta vos imaginate que acá no muy lejos de acá había baldíos que era donde uno de ellos era donde llegaban las carretas, que hoy están ocupados ya por todo por vivienda, y ahí cuando llegaban las carretas, yo me acuerdo porque viví muy cerca cuando era muy muy chico, porque las carretas ya no sé, que me parece que lo dije en una oportunidad, que dejaron de funcionar después del año 34, 35, o sea, lo hicieron en menor escala porque fue cuando se delineó la ruta Gregores y le permitió trabajar con camiones que ya simplificaban mucho el traslado de la lana y la mercadería. Claro, qué función importante cumplían, ¿no? De alguna manera, porque había que verlo previo. Casi se puede decir que era un establecimiento de reparación, de un trabajo muy, muy artesanal, ¿no? Sí, la verdad que, había que, ahora que vamos a ir hasta donde estaba, la herrería, pero antes, ya que estamos pasando por esta calle Mitre, te voy a decir que acá enfrente, donde hasta no hace mucho vivió Santa Esteban, con Florencio Santa Esteban, el comerciante muy conocido, aquí enfrente, ahora todo el edificio cambiado, pero acá funcionó una gomería. Y fíjate vos, yo tengo recuerdos de los años 40, cuando la Segunda Guerra Mundial todavía estaba en su apogeo, porque la verdad que duró del 39 hasta el 45. El herrero que estaba acá, que era de apellido García, junto con otro muy conocido, que fue Bernioli, del cual vos conocés un poco más la historia por Alfredo. Ellos tenían la escasez de los neumáticos, hacía que tengan que hasta hacer parches con bulones, que hoy en algunas casas, no ahora porque ya los gallineros casi no existen, pero lo usaban porque abiertos les ponían agua y eran para tomar agua a las gallinas. Y vos veías las cubiertas que tenían parches abulonados porque no se conseguía el material. Claro, la materia prima. Eran en la época de la guerra. Sí. Bueno, en el mismo Buenos Aires, tuvieron que poner trolebús y bueno, los tranvías existían ya, pero era todo, no se usaba. En los años 40 escasearon la cubierta, la hojalata, había muchas cosas que no se podían conseguir, ¿no es cierto? Y eso,
hizo que esta gente trabajase. Ahora estamos a pocos metros de donde estaba la herrería de Tepa. Tepa formó una familia acá que continúa hoy en Río Gallegos con nietos, que yo en alguna oportunidad que he ido he conversado con algunos porque de chicos los he conocido y tienen algunos negocios en Río Gallegos. Importantes negocios. Sí, ¿no? importantes, tienen jugueterías y lugar y venta de artefactos eléctricos. Y Tepa tenía una herrera a donde hoy está Lucayoli, Sí. que era acá enfrente, antes que pasemos, ya que estamos, acá había una casa de chapa y vivía don Lázaro Rivera, padre de ese, yo digo chico, de ese gran amigo que murió en la Plaza de Mayo cuando en el 55 fue el bombardeo de la Plaza de Mayo. Acá vivía él y nosotros veníamos a tomar mate y de vez en cuando nos comprábamos una botellita de alguna bebida para tomar. Era una casa muy humilde que tenía unas habitaciones atrás con piso de tierra, todo. El hombre era trabajador, trabajaba en el puerto y hacía changas, en fin, y ese era... ¿Cómo era el nombre? ¿Rivera cuánto? Pedro era, Lázaro era el padre, y Pedro Rivera es el que falleció en el bombardeo de la Plaza de Mayo. Que inclusive después llevaron los restos, lo trajeron por barco y lo depositaron acá en el cementerio local, ¿no? Claro, entre muchos amigos, en ese llegó, creo que el barco, creo que era el asturiano. Yo tengo la historia por ahí que se publicó en El Sonido en esa época, porque entre muchos amigos, los Cuesta, los Ruiz, que eran del Royal, y algunos más, los llevamos a pulso desde el puerto hasta el cementerio. Y me acuerdo que, bueno, es una anécdota, esto fue depositado en uno de esos tipo aljibes que hay, esos sótanos. Sótano, ¿no? Y después, no sé qué pasó, si hubo inundaciones o algo que no apareció el cajón, porque el cajón, incluso que venía con el escudo del Partido Peronista, y nosotros lo buscábamos, yo traté de ubicarlo, y hablé con gente, pero no lo ubicaron, no sé qué se hizo, porque entró humedad en esos lugares, y qué se hizo con esos restos, ¿no es cierto? Porque es verdaderamente, él merecía un homenaje aparte, porque cuando se hablaba de la vida por Perón, él la dio. La dio, sí. Sí. Herrería, estamos justo en la intersección, ¿era justo o el patio? A ver si podemos vincularlo para que había un galpón acá, sí, que tendría unos 15 o 20 metros libres, y después se iniciaba un galpón grande y estaba la herrería de Tepa. En ese tiempo los herreros, fíjate vos, había que acordarse un poquito también de Gregores, que Gregores se formó alrededor de una herrería, porque las necesidades atraen las cosas, porque fíjate vos que las carretas tenían necesidad de herrero, porque muchos de las entre los principales rodados era a base del herrero y la madera, pero lo principal era el aro. ¿Cómo se confeccionaba el aro? ¿Acá se hacía todo artesanal? Sí. Yo la verdad que yo era muy chico, yo vivía nací en una casa acá cerca, muy cerquita de acá, donde vive ahora Marinovich. Y la verdad que cuando llegábamos acá y veíamos, estaban afuera, para colocarlos, después yo supe lo que era, al principio no, pero para colocar los aros
en la rueda de las carretas hacían unos fuegos y cuando estaban casi al rojo, o ya estaba al rojo, porque lo ponían en la rueda y lo enfriaban de golpe y eso se prensaba y después fíjate vos las carretas por donde andaban y todo y aguantaban, ¿no? Quiere decir que se hacían trabajos. Ya en una oportunidad te dije, la gente que vino acá, todos tenían especialidades. En este momento yo creo que todavía podemos, si nos corremos, ver algo de cómo se trabajaba con el hierro. En la casa puede haber quedado algo, porque ella tenía una casa muy linda que está acá, es una casa que está acá cerca, que vivía la familia de Tepa, y ellos hacían todo en hierro y hacían cosas, que en ese tiempo, para la época que eran trabajos muy artesanales y lindos, ¿no? Por eso te digo que esto fue la herrería. También juntamente con la que tenía Don Peña, el abuelo de Tomasito, eran los que hacían y llegaron a hacer remolques para camiones. Porque, por ejemplo, a don Germán Reicher le hicieron un remolque y traía lana y hay que ver cómo resistían, qué trabajos que se hacían para esa época, ¿no? Era impresionante, porque impresionante verlo y creerlo, porque lo que vivimos hoy, bueno, tenemos todas las comodidades, las herramientas, las cosas, pero había que ver cómo artesanalmente se trabajaba antes, ¿no? Hoy hacemos todo por computadora, diseñamos, colocamos y elaboran las máquinas manual. A ver si quedó algo. A ver si quedó algo. Ingresamos por ahí. Costa Deportes, Avenida San Martín 1357, teléfono 02962 452 992. Lo más completo de indumentaria deportiva: Adidas, Reebok, Salomon, Merrell, Converse. Costa Deportes. Panadería La Pancha. Tortas, masas, facturas, prepizzas, sándwiches. La panadería tradicional de San Julián. Panadería La Pancha. En Beruti 94. Teléfono 45 22 37. Panadería La Pancha. Vamos ingresando al patio donde posiblemente es bien de privada, pero vamos a tomarlo un tiempito para ver cómo es esta, ¿no? Mira, esto era también pertenecía, y esta casa también. Y ahí vas a ver unas ruedas que eran esas ruedas eran ¿cómo se llaman estos? ¿Tractores? Tractores que se usaban en esa época. Y allá, sin ir más lejos, ves ese redondel que hace allá estaba unas puertas de hierro que eran de esa época. Y todo esto también es de esa época. Yo no te digo que las ruedas las hayan hecho acá porque esos tractores ya venían con... Pero esas son ruedas que pertenecían a esa época. Para más contemporáneo, en el otro terreno, estamos mirando acá donde se hacía todo era un terreno grande. Después, posteriormente, ya contemporáneo, viene un tano, ¿no? Para ubicarse. Sí. Xavi creo que se llamaba, ¿no? Gino es Xavi. Sí. Vos sabés que Gino era, Gino era un tano que puso una vinería acá en la esquina, porque en ese tiempo se traía el vino en bordalesas y se lo traspasaba a botellas de litro. Y él estuvo mucho tiempo acá en lo que primeramente fue herrería y después se trasladó donde está hoy el INTA. Y después se fue de acá Gino Xavi.
no supe más nada de él. Una suerte de bodega, embotellador, algo así era, ¿no? Sí, tenía todo el equipo para embotellar. Y trabajó unos años, y bueno, vos imaginate, se consumía, siempre se consumió, era la bebida que más consumo después del agua. Vamos a preguntarle para meterle un segundito, ¿no? Porque estamos con un programa de gente, de ciudades, somos de acá y queríamos, si nos permite, ingresar para mirar lo que fue la antigua herrería. Hay algo antiguo ahí hecho. Si puede rescatarse algo. No, no hay nada. ¿No hay nada? No, porque esto era de Prieto. La herrería era acá, no, después fue Prieto. Acá, en los años 30, 34, 35, estaba la herrería de Tepa. Yo no había ni nacido Sí, todavía. Acá vive la señora de Difor, que era la señora de Prieto que tenía la gomería. Sí, ellos después se quedaron con todo esto. Pero ya no queda nada de lo que Pero usted vos dice. fíjate que acá antes esta gente trabajaba todo en hierro, la Tepa. Sí, Y era el que atendía las carretas. Claro, no, yo también hablo. Tengo 61 años y yo la cuido a la señora, pero No, decirle que sin ningún problema, no, estamos hablando del pasado. Del pasado, sí. acá de herrería Nada. no hay Nada, El están esposo, las ruedas esas, claro, que pero- son de esa época, pero son... Claro, pero las trajo él del campo. Sí, cuando sí, vendió el no, campo porque esas son, Prieto. es distinto, no, eso no es. Claro, acá era, yo te digo que había como una pérgola, creo que le dicen, no sé, todo de hierro a mano hecho por el herrero, porque eso trabajaban el hierro y muy bien. Vaya a saber qué lo hicieron. Y no, bueno, pasaron muchos años y ya estamos hablando de 80 años atrás. No, tenés que... Yo te digo porque Dina era bebé, entonces. yo nací acá en la casa que sigue y mi abuelo vivía en la esquina. Y yo cuando era muy pequeño sabíamos venir acá y Álvarez, Kiko Álvarez. Allá le iba a preguntar algo. Sí, ella me conoce, porque me conoce. Y nosotros éramos muy chicos y veníamos, y cuando trabajaban ellos, como trabajaban con cosas calientes, con fuego y todo, nosotros andábamos jugando por todos lados. Así como íbamos a la manzana que sigue, que era donde llegaban las carretas, había solamente un galponcito, hoy está, había un viejito que tenía unos perros que... Sabino, el nombre, nosotros lo conocíamos por Sabino, y él nos dejaba jugar con los perros en ese tiempo, y cuando llegaban las carretas yo siempre veía que hacían asados, se juntaban y bueno, después llegaban al puerto. Esto, o sea, por lo que yo he leído, la gente de acá vivía todo del campo. Claro, porque no tenían... No, eso se fue perdiendo, claro. ¿Sabés lo que pasó acá? Acá había muchas fondas y lugares que cobijaban a la gente del campo que traía a los hijos a estudiar. Y muchos quedaban acá, muchas pensiones. Y era otra época que había que hilvanar mucho para ir corriéndose en los años, ¿viste? Pero las carretas, por ejemplo, funcionaron hasta después del 34, 35, ya con menos actividad, porque se había marcado la ruta a Gregores, y entonces ya podía andar alguno con camiones. Yo vine en el 2005, ¿no? Eran 5.000 habitantes, ahora son 12.000. Así que mire usted en 2005 todo lo que ha avanzado. Lo importante sería que siguiera la seguridad. Yo vivía en Mendoza y hay mucha inseguridad. En cambio usted acá todavía puede vivir en libertad. Claro, acá hay gente mayor, como la señora que vos cuidás, Sí, dijo. y que necesitan el cuidado. La familia Gifford fue muy importante en la fundación de la población también, porque tuvieron su campo, todavía lo tienen, de la familia Gifford. Y yo creo que hay acá un hijo que todavía vive, que debe andar un poquito mayor que yo, y yo estoy hablando con 85 años. Mira, tiene 80. Claro.
Y ella no tiene hijos. No, si yo la conozco. Pero bueno, ella habla mucho inglés. Nosotros Claro. hablamos mucho inglés, que ella dice que eran ingleses. Sí. Sí, el inglés predominó acá. Incluso los primeros que llegaron acá fueron ingleses. Sí, porque los Patterson, ingleses y yugoslavos, que en ese tiempo de yugoslavo después hubo una división, pero era muy importante porque entre paisanos se ayudaban. Y entonces llegaban las familias. Fíjate vos que, por ejemplo, llegaba la familia Patterson y los que trabajaron con la familia Patterson, y después esa familia los ayudó para independizarse o tener alguna cosa en propiedad. Las propiedades se fueron consiguiendo después, porque vos sabés que acá, por ejemplo, había un problema grande, que los campos muchos dependían de compañías grandes. Y llegó un año que eso creo que fue después del 33, cuando llegaron acá los castigados, que hay otro nombre que se puede decir, pero eran los que se calculaba que estaban por hacer una revolución y fueron castigados acá. Y esa gente, que todos eran, que habían ocupado grandes cargos, después ayudaron a mucha gente a conseguir su propiedad privada. Y de ahí vinieron las divisiones. O sea, todo esto... Historia. Vamos acá al ladito, a donde nació Kiko. Gracias, señora. Más tarde. Estamos charlando al 939 de la Avenida Mitre y vamos cerrando esta rica historia con un hombre que, sabe, además sabe interpretar y sabe cómo hacer las cosas, con una vecina justamente que no es de acá, le explicaba las cosas. 955, ¿aquí ha nacido Kiko? Aquí nací yo, porque, en ese tiempo, no sé si se le llamaba partera o comadre, pero veníamos al mundo con la ayuda de una partera, sí, que es lo mismo. Y también había partidos, parteros, a eso sí se le llamaba comadrón o algo así. Pero bueno, yo nací en el 29 porque mi abuelo vivía en la esquina y tenía una parte del terreno de esta calle y la que sigue a la vuelta, y él concentró un poco a su familia en este lugar por un tiempo. Después mi padre, con un amigo carpintero, ellos mismos hicieron la casa cerca de Punta Caldera, que todavía está ahora reformada, pero todavía está. ¿Se acuerda el nombre de la partera que lo trajo al mundo? No, la verdad que en este momento no te puedo decir el nombre porque no me acuerdo. Te soy honesto, yo perdí muchas, principalmente nombres y apellidos. Por ejemplo, acá te digo, acá vivía, en esa época, ¿Al frente? acá al frente vivía un taxista de apellido Sosa. Ajá. Que tenía un coche, imagínate un modelo que me acuerdo, yo sería 38, 39. Y él trabajaba de taxista. Así que uno tiene algunos recuerdos, pero es difícil que así espontáneo te salga. Sí. Hablando de taxistas, ¿cuánta historia tiene los taxistas? Por ahí uno dice Farruko fue el primero, pero mucho antes. Pero hay una historia también, por ejemplo, que se puede ver en el libro de San Julián, en la historia de la familia Hueque, porque este señor Hueque fue el que en el puerto con un carro sabía llevar mercadería y pasajeros en su carro. Acá hay una historia muy linda que a mí siempre me la contaba la señora esta de Benito Pérez. Ajá. Que era yo me hablaba mucho con ella por teléfono. ¿Blanca Bacarelli? Blanca, cuando ella me contó, ella llegó a los 10 años, ella me llevaba a mí 10 años, justo por eso hablaba, era muy amiga de mi familia. Y cuando llegaron ellos acá, Hueque, ellos venían de Santa Cruz en un barco. Fíjate vos, y venía toda la familia.
y no tenían dónde parar. Y este hombre los llevó a su casa, a ella le consiguió trabajo con el doctor de la Reta, que ¿sabés dónde vivía el doctor ese? El doctor ese vivía justo donde hoy está esa casa tomada, al lado del Banco de la Nación. Y ella trabajó ahí a los 10 años, tenía trabajo. Bueno, era una familia que era numerosa y venía, y todos eran, todos los chicos venían a trabajar. Había quedado viuda la madre, y ese hueque lo llevó a su casa, pero él era el que hacía como fletero entre el barco y el pueblo y la población. Así que ese puede ser el primer móvil. Ese puede ser la iniciación del taxi, porque después tuvo vehículo. Más adelante, ¿viste? Porque después del 20 y algo empezaron a llegar los vehículos y bueno. Esa es otra historia que vamos a narrar hasta aquí a punto final, porque quedaron los taxistas, oficio, actividades. Otra vez, gracias. Hasta aquí hemos llegado y en la próxima otra actividad. Gracias, Kiko. Bueno, no tenés por qué. Ojalá tenga más recuerdos. Pero te agradezco.